La guerra en Medio Oriente, en este caso, ya hace más de 2 semanas que iniciaron Estados Unidos e Israel en conjunto, ¿no? El gobierno de Donald Trump, el gobierno de Benjamin Netanyahu, una guerra contra la República Islámica de Irán que cada día sigue escalando. Lo que también está haciendo la guerra es volver a poner a la energía en el centro de la geopolítica. Esto quedó clarísimo, más allá de las declaraciones de los unos y los otros, la energía está en el centro de este tablero. El punto más sensible del planeta por estas horas, por estos días, porque no es el único, pero en este momento quedó muy visible, ¿no? Es un lugar que tiene nombre propio, se llama el Estrecho de Hormuz. Lo hemos hablado en otras ocasiones, porque lamentablemente no es la primera vez que Medio Oriente se encuentra como epicentro de enfrentamientos o posibles enfrentamientos. No sé si recordarás, Aldo, en junio del año pasado, ya Estados Unidos, también en una decisión conjunta con Israel, bombardeó, en este caso, no solamente, pero principalmente instalaciones nucleares con el pretexto de terminar con el programa nuclear iraní. Bastante irónico, sabiendo que es el propio Estados Unidos, el propio Donald Trump, que puso fin al pacto nuclear, que ese acuerdo que se logró bastante difícilmente en 2015, si no recuerdo mal, y que permitía justamente tener cierto control sobre el desarrollo del uranio, el enriquecimiento del uranio en el marco del programa nuclear iraní. Ahora, volviendo al presente, entonces, estamos nuevamente hablando del Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. Irán decidió usar ese cuello de botella energético como herramienta de presión, con el cierre de facto del estrecho y también con ataques a infraestructura petrolera en el Golfo. El petróleo, ya lo hemos visto, superó los $100. Después, se calmaron los mercados, pero ahí está todavía. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos? ¿Cómo podría impactar esto en Argentina? Lo vamos a analizar ahora mismo con Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, ingeniero especializado justamente en la materia. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. ¿Nos ¿Todo escuchás? bien? ¿Me escuchan? Yo los escucho, ¿no? Perfecto. Ahora sí te escuchamos. Bueno, Víctor, no voy a decir nada nuevo, perdón, pero la energía queda nuevamente evidenciado, la energía es geopolítica y en este mapa de poder global quisiera saber qué lugar está ocupando hoy Irán, que ya advirtió en las últimas horas, los últimos días, prepárense para un barril a $200. ¿Qué hay que entender de el lugar que ocupa Irán en ese mapa energético y geopolítico global? bueno, en realidad Irán es un gran productor de petróleo. Eh, Produce ahora alrededor de 3 millones de barriles por día. El mundo consume un poco más de 100 millones, es decir, producir 3 millones es un 3%, del cual la mayoría se exporta a China, porque ya Uh-huh. desde hace varios años Occidente le impuso sanciones a Irán, con lo cual lo tienen que hacer de una manera más o menos oculta, pero bueno, forma parte de las reglas de juego. Si uno mira de dónde vienen las importaciones de petróleo de China, en ningún lado dice Irán, pero dice Indonesia y dice Malasia, porque hay una triangulación que se hace. Pero eso es un tema menor. El gran problema, que creo un poco llegué a escuchar lo que estabas comentando, es el estrecho de Hormuz. No, es decir, Irán produce 3 millones, pero por el estrecho de Hormuz pasan 14 millones de crudo y 6 millones de productos derivados, que también es lo que se necesita. Entonces ahí ya la afectación es mucho mayor, ¿no? Ya son 20 millones de barriles, que eso genera realmente una crisis, ¿no? En el sector Claro. energético y en realidad en el funcionamiento de las sociedades, ¿no? En el funcionamiento del mundo.
porque el petróleo es una, no es solo una fuente de energía, es una fuente de un montón de productos y mercancías. Los plásticos, por ejemplo, se hacen a partir del petróleo, de la petroquímica. Los maquillajes para las mujeres, bueno, los maquillajes, no quiero decir para las mujeres porque ahora a alguien le puede gustar también maquillarse, pero los maquillajes, es decir, las pinturas, el asfalto para hacer caminos, es decir, tiene usos que hacen que el mundo, digamos, no pueda funcionar sin petróleo. Claro. Es imprescindible. Y la otra, por otra parte, el gran problema es que el petróleo tampoco tiene sustituto. Es decir, por un lado no puede funcionar sin petróleo, pero por otro lado no podemos sustituirlo por otro producto o fuente de energía. Entonces eso genera una situación de crisis como estamos ahora, que todavía no se nota porque, bueno, generalmente todas las cadenas de suministro tienen cierto almacenamiento, todavía, es decir, el mundo funciona con un petróleo más caro, que está como alrededor de $100, pero es cierto, si este conflicto se extiende, si no se puede abrir el estrecho de Hormuz, y con la estrategia que está teniendo Irán, porque Irán tiene una estrategia a partir de ser consciente de que no es una guerra igual, no que es una guerra desigual, porque Irán, si bien está bastante digamos, preparada en cuanto a tener misiles, drones, pero Estados Unidos Israel juntos tienen mucho más. Entonces lo que hace Irán es decir, empezar a bombardear o tirar misiles a los vecinos que sí son productores también de petróleo, porque el problema es que Arabia Saudita está dentro del Golfo, Kuwait, Qatar, que no es solo petróleo, con lo cual también afecta al gas, al GNL, ¿no? Al gas natural. Entonces lo que hace es un poco digamos, tratar de destruir infraestructura petrolera en los países vecinos. Y eso, por un lado, va a ser muy difícil, no muy difícil, va a llevar tiempo recuperarla, y ahí, bueno, el petróleo puede llegar a $200 en algunos meses, ¿no? Más allá del precio del barril, ¿cómo se podría reacomodar el mapa energético si se fuera a prolongar en el tiempo la crisis que nos acabas de diagnosticar, digamos? Pensando en cuáles son los actores eventualmente que podrían tratar de suplar, ¿no?, ese petróleo que ya no puede circular o con ese puede sacar de los países del Golfo. Pienso en Estados Unidos mismo, tal vez acá en la región en Brasil, pienso en Rusia. ¿Cómo se podrían mover estas piezas en el tablero? Bueno, se podrían mover algunas, pero no alcanzaría, porque a 14 o 20 millones si tomamos los derivados. No sé, porque Brasil puede, digamos, Estados Unidos ya está casi en el máximo, o sea, el mayor productor está en 13.700.000 barriles diarios, ¿cierto? Pero con todo el esfuerzo puede llegar a aumentar 200.000 barriles en el corto plazo. Porque en el tema de la industria, bueno, en general en todas las industrias, pero en el petróleo o la minería también, las inversiones y la infraestructura lleva tiempo, porque hay cadenas de suministro que hay que, digamos, uno dice, bueno, voy a perforar más pozos, pero para perforar necesita lo que se llaman plataformas de perforación. Entonces no es que dice, quiero 200 plataformas, voy a una estantería y saco 200 plataformas. Entonces, eso hace que Argentina, nosotros estamos aumentando la producción de petróleo, pero de acá a 2 meses o 3 meses, digamos, si dura el conflicto, podemos aportar 50.000 o 100.000 barriles más, ¿no? La que está más capacitada para los dos países que tienen mayor capacidad de producción son Rusia y Arabia Saudita. En el caso de Rusia podría en poco tiempo por ahí aumentar 1 millón y algo de barriles. Pero el problema es que Rusia justamente está sancionada por Europa que no le permite vender petróleo ruso, y ahora Trump, ahora le dio un waiver, un perdón para que le pueda vender a India, pues ni siquiera le podía vender a India. Entonces, con lo cual eso genera un
también una modificación geopolítica, tienen que aceptar que Rusia venda petróleo a Occidente nuevamente, ¿no? Que Europa vuelva a comprar petróleo ruso. Entonces, incluso tampoco alcanza, ¿no? No hay manera de que en el corto plazo, o incluso en el largo plazo, se pueda reemplazar el petróleo que sale del Golfo. Arabia Saudita tiene un oleoducto que le permitiría sacar parte del petróleo por el Mar Rojo. Pero eso es todo un tema de logística complicada, porque el oleoducto no se sabe exactamente. Algunos dicen que tiene una capacidad de 5 millones de barriles por día, otros dicen 7, pero igualmente no tiene las terminales portuarias para, es decir, evacuar esa cantidad de petróleo, porque no se estaba usando ahora, era mucho más caro. Además que es más caro evacuar el petróleo de Arabia Saudita por esa vía. Es decir, todo genera realmente una situación crítica, por lo cual yo y otros analistas creemos que en este momento Estados Unidos está queriendo salir de la guerra. Y en cierto sentido también creemos, o creo yo por lo menos, que fue un poco arrastrado por Israel a esta guerra. Que los intereses y las necesidades de Israel y Estados Unidos, si bien son aliados, no eran exactamente lo mismo. No coinciden. No coinciden. Claro, en esa búsqueda, de hecho quedó, me parece, en estas 2 semanas, quedó muy evidenciado de que no hay un plan. Todo el mundo se pregunta cuál es el plan de Estados Unidos, ¿no? Se lo preguntan en Estados Unidos, lo preguntamos desde acá, toda la prensa internacional, los analistas, todo el mundo entiende que hay ahí capas de complejidades, un poco uno puede suponer eventualmente por dónde estaba yendo Estados Unidos, pero no parece haber una hoja de ruta. Yo, con todos los elementos que nos acabas de... ahora me gustaría también llegar a la cuestión más local, digamos, en Argentina, del impacto de lo que está sucediendo allá a miles de kilómetros, pero que nos va a llegar a las puertas de una manera u otra. Pero primero preguntarte, con ese diagnóstico, ¿se terminó la energía barata? Bueno, por ahora sí. Bueno, ya en realidad la energía barata se terminó hace ya un tiempo. Porque tener un barril a $65, alrededor de $65, como estaba hasta antes del conflicto, era un barril relativamente barato para las series de los últimos años. Pero justamente ahora que estamos en un conflicto podemos recordar cuánto valía el petróleo antes de la primera gran crisis de petróleo, que se pareció un poco a esta, duró un poco menos, que fue en 1973. Claro. En el 73, cuando por la guerra de Yom Kippur, los estados ahí, justamente los países productores del Golfo, Arabia Saudita, Irán, Irak, ahí estaban todos juntos, embargan a vender petróleo fundamentalmente a Europa, porque también a Estados Unidos, pero Estados Unidos en ese momento no importaba mucho petróleo, no le afectaba tanto. Y en ese momento el petróleo saltó, se triplicó, pasó de lo que sería en ese momento $2.80, que serían, digamos, actualizado por inflación, $12, saltó a lo que sería hoy, sí, justamente $80, $100. Pero quiere decir que antes de 1973 el barril de petróleo valía alrededor de $10. Claro. Es decir, 6 veces menos de lo que estaba valiendo. Claro. Hay un montón de cuestiones para analizar, no solo que tienen que ver también con cuestiones geológicas, ¿no? De que el petróleo de a poco no se agota, pero empieza a estar son recursos que son más difíciles y más costosos extraer. Víctor Aldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos acabás de nombrar la crisis del 73, que siempre se dice que en la economía argentina es lo que termina en el proceso del Rodrigazo, o sea, la caída del plan Helvar. Bueno, viste que ahí hay una discusión. Había una debilidad argentina, pero ¿puede haber cierto paralelismo que le puede pasar a Argentina o hay situaciones muy diferentes para la economía local? No, bueno, está bien la referencia, porque si lo que genera un aumento tan drástico del petróleo, hay que ver hasta cuándo llega, ¿no? Porque tampoco no es lo mismo que llegue a 80, 100 o que llegue a 200, o incluso más.
Entonces hay que ver cómo evoluciona esta crisis. Pero claro, en el 73 creó problemas a nivel mundial, creó una gran inflación a nivel mundial y una gran recesión mundial. Entonces Argentina, que en ese momento importaba, era importador de petróleo, y sí, le subió el costo, digamos, claro, ese salto de que se le multiplicó por más de entre 3 y 4 veces el costo del petróleo, y por lo tanto el costo de importación de la balanza comercial, porque da mucho más dólares para traer el petróleo. Ya la situación va a ir en el 73-74, era más o menos crítica, y en ese momento, bueno, el aumento, digamos, en muy poco tiempo, en 2 meses, de cuatriplicar el precio del petróleo, sí, aportó a la crisis, ¿no? Ahora, hasta ahora, lo que va a producir en Argentina, como en todo el mundo, va a ser que ya está ocurriendo, un aumento del precio de la nafta, ¿no? De la nafta, pero no es de la nafta solo, porque uno habla de la nafta porque lógicamente yo tengo autonaftero, pero el aumento es del gasoil, ¿no? Sí, sí. Y el gasoil se usa para el transporte, entonces cualquier mercancía se transporta, porque atrás de cualquier mercancía hay petróleo. Sí. De hecho, ya aumentaron los fletes desde Brasil, claro, y los seguros de transporte, porque van atados a los seguros de transporte del petróleo, y entonces del petróleo, sí, claro, sí, no, pues. Y fundamentalmente también donde afecta mucho es en los alimentos, claro, porque hay algo que no se nombra tanto, pero no solo afectó por el estrecho de Hormuz, pasa alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo, pero pasa el 35% de la producción de fertilizantes. Claro. Entonces, si esos fertilizantes, hay que ver cómo, si Irán hace un cierre selectivo, permite que algunos buques pasen, no, todavía no está claro eso. Pero si esos fertilizantes no pueden salir del estrecho, va a haber un problema en la producción de alimentos, con lo cual va a aumentar el precio y también puede haber problemas, no llamaría de hambruna, porque hay ciertas cosas, pero sí de realmente un aumento importante en los alimentos, ¿no? Es decir, los fertilizantes, y además el gasoil se usa para las cosechadoras, los tractores. Hay como... Yo le decía ahora, antes de empezar el programa, los embalajes de muchos de los alimentos son hechos en nylon, plástico, que es petróleo. Es un derivado del petróleo. Es un derivado del petróleo y va directamente a precio del envoltorio, ¿no? Se calcula que hay más de 6.000 productos que, digamos, los teléfonos celulares, las computadoras, todos tienen plástico, tiene algunos componentes, las plaquetas de los celulares, tiene petróleo, ¿no? Es decir, no es solo cargar el tanque de nafta. Y en ese aspecto que estamos hablando ahora lo están dejando aquellos, digamos, que defienden la ofensiva estadounidense contra Irán y israelí contra Irán, dejan fuera de la ecuación. Donald Trump hoy publicó un mensaje diciendo: nosotros somos productores de petróleo, si empujamos el precio al alza, para nosotros está todo bárbaro, dejando totalmente, haciendo caso omiso de esto que estamos charlando, sabiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudadanía ya está pagando de alguna manera, está viendo las repercusiones de la guerra arancelaria en su bolsillo. Entonces, es un debate. Obviamente no tienen la inflación que hemos tenido nosotros acá en la Argentina, pero a escala de su economía y sus ingresos también van a ver las consecuencias. Víctor, me gusta... Sí. Perdón, Trump prometió bajar el precio del petróleo. Incluso, tal cual. Y la ciudadanía, el votante estadounidense, es muy sensible al precio del galón, de como si ellos usan galón, ¿no? Entonces, es muy sensible. Entonces, que aumenta justo antes de las elecciones, ahora en noviembre, que es el 2 de noviembre, que es o 3 de noviembre, sí, lo puede afectar a Trump, ¿no?
Totalmente. Víctor, me gustaría hablar un poco de la Argentina de manera más específica, porque te escuché decir algo que me pareció muy interesante, que justamente en un mundo más inestable, Argentina podría aparecer eventualmente como un proveedor energético confiable. ¿Eso podría cambiar la posición estratégica del país, por un lado, te pregunto, y por otro lado, ¿está en condiciones la Argentina en términos de inversiones, de infraestructura, etcétera, de aprovechar esa eventual oportunidad? Bueno, sí, yo eso lo planteo porque justamente nosotros estamos en un lugar, por suerte, salvo las declaraciones obviamente desafortunadas de nuestro presidente que dijo que estamos en guerra, estamos ganando la guerra, Ujú. ¿no? Como, en realidad, Argentina está en una zona, digamos, lejos de los conflictos. Entonces, es algo que yo creo que se va a empezar a valorar eso, es decir, incluso los europeos, porque cuando uno hablaba del desarrollo del GNL, estos últimos meses a partir de Vaca Muerta, ¿no? De exportar gas y petróleo, obviamente también, que no se habla tanto, una de las cosas que pensaba dice, bueno, pero yo para exportar, ¿qué precio tengo? Tengo que competir con Qatar, que está cerca de Europa y tiene una capacidad de producción más barata que Argentina, ¿no? Entonces uno decía, podré competir, no sé, voy a ver si puedo. Ahora, si nos abre una ventana importante, porque Qatar se mostró que tuvo que dejar de producir GNL, cerró la producción de GNL, porque si no lo podés evacuar, no lo podés producir, porque no tenés donde ponerlo el gas. Y lo mismo pasa con el petróleo. Y cuando vos cerrás un yacimiento, después recuperarlo, a veces no es un mecanismo, entonces requiere, a veces uno después nunca llega a la misma producción que tenía antes, genera ciertas complicaciones. Entonces Argentina, no solo Argentina, digamos, también Canadá, que es otro gran productor, y Brasil puede ser, son países que estamos fuera de zonas de conflicto. Entonces nos convertimos en proveedores confiables desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Obviamente lo que estás preguntando vos es decir, bueno, pero tendremos la capacidad de producirlo. Y bueno, yo creo que sí, que las inversiones van a llegar. Hasta ahora no han llegado realmente, no han llegado en la medida que se esperaban. Pero Si dijera ahí la producción. ahí te quiero, perdona que te interrumpa, Víctor, pero ahí te quiero preguntar, porque Argentina tenía un proyecto para GNL, que era el de la compañía Malasia, Sí, Petronas. que entró en una discusión política, la verdad que, y ahora no está ni el proyecto de Petronas ni el proyecto de nadie. ¿Cómo ve alguien que en el tema de la energía? Sí, sí, claro, eso es lo que genera, porque esto es lo que reconfigura y hay que ver cómo termina el conflicto, porque el conflicto, una vez que ocurrió, porque siempre el cierre del estrecho de Hormuz era una amenaza Claro. que manejaba Irán, pero nunca se producía, entonces siempre quedaba, si se cierra el estrecho de Hormuz, va a pasar, ¿qué pasará? Etcétera. Ahora ocurrió. Entonces y demostró que es una amenaza complicada porque no hay manera de evitarlo. Ujú. Porque Trump al principio de la guerra también dijo, no, yo no voy a permitir que cierren, dijo, pago los seguros que hagan falta, la flota norteamericana va a escoltar a los barcos, hizo toda una fantasía, bueno, típico de él, y que no ocurrió. Entonces, eso que cambió a partir de ahí, ya el cierre de Hormuz para el mundo es algo posible, que puede ocurrir. Entonces, los que se quieren asegurar el suministro van a decir, obviamente no puedo prescindir de esto, pero voy a buscar alternativas para asegurarme por lo menos algo de gas y petróleo. Entonces ahí Argentina entra como un jugador bueno, al tener Vaca Muerta tenemos reservas que hasta Vaca Muerta no teníamos, y lo que falta es desarrollar infraestructura, también tiempo, porque no es cuestión que vengan inversiones, porque, repito lo de antes, ¿no? Aunque vengan inversiones, ahora los inversores se dieron cuenta, vamos todos a Argentina. No es que si ahora estamos produciendo 900.000 barriles por día, es decir, que podemos en un tiempo llegar a producir 2 millones por ahí, 2 millones y algo, pero van a pasar entre 5 y 10 años, no es que el año que viene, porque aunque vengan las inversiones, ¿no? Es decir, no es un problema
solo de inversiones, sino toda la infraestructura que hay que construir, ¿no? Y que todo eso lleva tiempo, ¿no? Si uno está un poco mal acostumbrado a los rápidos desarrollos de los sistemas tecnológicos. Por ejemplo, si sale un nuevo sistema operativo, pasamos del Windows 11 al 15, en una semana todo el mundo tiene el nuevo Windows, pero no tiene en cuenta todas las, donde uno se mueve en el universo material, están las leyes de la física, y entonces hay límites que uno no puede evitar, ¿no? En la producción, porque todo requiere más minería, más industrias que elaboren los procesos mineros. Es decir, no es rápido, digamos. La sensación, Víctor, no sé si es correcto resumirlo así como para darle un cierre a esta charla, pero es que no en términos morales, porque en lo personal al menos me parece que cualquier guerra siempre es un fracaso para la humanidad, pero en términos más ahí pragmáticos, digamos, y fríos, la sensación que me queda es le salió mal la jugada a Estados Unidos y vamos a pagar todos el precio. ¿Es correcto resumirlo así? Coincido con vos en que, bueno, la guerra es una tragedia, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de cifras, barriles, y no estamos hablando de la gente que murió, que quedó herida, que perdió, decían, los que provocan los bombardeos, ¿no? Porque eso, justamente, bueno, para ir terminando, es decir, uno de los errores que comete Trump, creer que, al menos cuando vos hablabas de no tener estrategia, porque la idea de ahí es donde choca un poco con Israel, porque Israel quiere cambiar de régimen iraní, porque siente que la única manera diría como, siento con razones, ¿no? A veces, más allá que yo no coincida la manera como actúa. Sí, sí. Es una amenaza para ellos. ¿no? Sí, porque sí, el régimen iraní, digamos, actual, es una teocracia casi medieval, ¿no? Entonces, no es... entonces quiere cambiar de régimen. Pero Estados Unidos no tenía tan claro. El problema de cambiar de régimen, que uno nunca puede cambiar de régimen con bombas. Si tiene que ir al terreno, tiene que ir al territorio, tiene que meter soldados. Claro. Suponiendo que esté bien que uno lo haga, que se meta, estamos poniendo entre paréntesis todos estos principios ¿no? de legalidad inmorales. Pero, entonces, meterse en eso no se sabe cuándo termina. La experiencia de Estados Unidos es que cuando se metió en Irak, cuando se metió en Afganistán, tuvo muchos años y después no consiguió su objetivo. Entonces acá puede pasar lo mismo. Por eso Trump ya está diciendo que la guerra terminó, ya cumplí mis objetivos, ya se quiere ir. Totalmente, así es. Víctor, bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y entendemos mejor en medio de este conflicto que nos tiene a todos en alerta, ¿no? Preocupados. ¿Cómo funciona ese mapa energético que es un mapa geopolítico?